Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Hoy, en el hilo del crimen, desenredaremos uno de los casos más dolorosos y enigmáticos de la isla, la desaparición de Rolandito. ¿Qué ocurrió aquella tarde? ¿Qué teorías surgieron? ¿Y por qué, a más de 2 décadas, su ausencia sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de Puerto Rico? Comencemos. Toalta, Puerto Rico. Dicen que hay desapariciones que dejan un eco eterno. Era el 7 de julio de 1999 cuando, en un lugar tranquilo de Vega Alta, Puerto Rico, el pequeño Rolandito Salas Jusino salió a jugar y jamás regresó. No hubo gritos, no hubo testigos claros salvo un niño pequeño, solo un vacío silencioso, como si el viento mismo lo hubiera arrancado de la faz de la tierra. Desde aquel instante, la búsqueda se volvió un ritual de dolor. Búsqueda sin fin, teorías que nacen, que mueren. Hoy, más de 2 décadas después, su nombre sigue flotando como un susurro entre las calles y recuerdos rotos. ¿Qué pasó con Rolandito? El caso de Rolandito ha sido uno de los mayores misterios y casos sin resolver de la isla. Desde ese verano de 1999, cuando Rolandito desapareció del parque de su urbanización, la presencia y el recuerdo de Rolandito ha permanecido en el recuerdo de todo Puerto Rico. Este caso incluso ha sido cubierto por los medios de Estados Unidos, incluso de República Dominicana. Locaciones donde se ha ido a investigar debido a confidencias que ubicaron al menor en esos lugares en determinado momento, como veremos un poco más adelante. Presumo que gran parte de Puerto Rico conoce los pormenores de la desaparición de Rolandito Salas Jusino. Sin embargo, les invito a que me acompañen a desenredar otro ángulo, un hilo que aunque siempre ha estado, no siempre se le ha desenredado como merece. Y es la violencia dentro de este caso. Pero vamos, porque es necesario hacer una cronología, una línea del tiempo o una línea en el tiempo. El 6 de julio de 1999, Iris Jusino Seguinot, madre de Rolandito, recogió a su hijo, Rolando Salas Jusino, de 4 años, en Tuabaja, tras el fin de semana que el niño pasó con su padre biológico. Este que vemos en pantalla es Roberto Gotay Barcárcel. El 7 de julio, o sea, al otro día, Rolandito desapareció en horas de la tarde mientras jugaba en un parque cercano a su casa. O sea, el parque estaba al frente de la casa, en la urbanización Colinas del Plata, en Toalta. Ese día, Iris y su hijo, Iris y Rolandito, planeaban ir a la playa, pero su expareja, Roberto Gotay Barcárcel, el que le puse la foto hace un instante, el padrastro de Rolandito, llegó sorpresivamente a la residencia violando una orden de protección vigente por violencia doméstica. Gotay le pidió permiso a Iris para llevarse al niño a comprarle una bicicleta. Iris se negó rotundamente,
pero se sospecha que al marcharse, él se detuvo en el parque cercano y se llevó al niño en su guagua. Otro niño que jugaba allí, amiguito de Rolandito, afirmó haber visto cómo el papá de Rolandito se lo llevó en una guagua negra. Tras horas sin encontrar al menor, Iris entonces le avisa al papá biológico, a Rolando Salas, quien de inmediato se movilizó con familiares para buscar al niño por la urbanización. Es importante señalar que el papá de Rolandito pudo demostrar que no se encontraba ni en la urbanización ni cerca del área y que hacía sentido que el niño que mencionó que Rolandito se fue en la guagua con su papá se refería a Roberto Gotay Valcárcel, debido a que al haber tenido una relación sentimental con Iris, con la mamá de Rolandito, era la figura paterna que el menor conocía. Al otro día, el 8 de julio del 1999, la policía interrogó a Roberto Gotay, quien en ese momento se convirtió en el principal sospechoso, debido a la descripción del vehículo hecha por el niño testigo. Las autoridades confirmaron que Gotay tenía prohibido acercarse a Iris Jusino por denuncias previas de maltrato, la cual él violó el día de la desaparición. Gotay Valcárcel fue arrestado por la violación de la orden de protección. En entrevista de él con el periódico Primera Hora, él admitió que días antes, luego de que Iris no aceptara su visita el día de los hechos ni le diera permiso para llevarse a Rolandito a comprar la supuesta bicicleta, le dijo a Iris en tono amenazante: te voy a hacer daño con lo más que te duele, refiriéndose al niño, aunque alegó luego que lo dijo en broma. Gotay falló una prueba de polígrafo durante los interrogatorios, pero aún así no se contaba con una evidencia suficiente para acusarlo formalmente por la desaparición del menor. En los días subsiguientes, ante la ausencia de resultados inmediatos, se creó un grupo interagencial con la Policía de Puerto Rico, el Interpol y el FBI para ampliar la búsqueda de Rolandito. En ese periodo surgió un posible avistamiento, o sea, alguien que dijo que lo había visto, que había visto al niño. Una mujer puertorriqueña que estaba en Connecticut reportó que el 8 de julio del 1999, un día después de la desaparición, un niño en una tienda le dijo: yo soy Rolandito, aunque ella desconocía el caso en ese momento. Como estaba fuera de Puerto Rico y no es esto que tenemos ahora, que con las redes sociales nos enteramos de las cosas al momento. Al regresar a Puerto Rico y ver la noticia, la mujer se lo informó inmediatamente a las autoridades, lo que llevó a búsquedas en Connecticut y Massachusetts, aunque sin resultados concluyentes. Ya para diciembre de ese mismo año, el padre de Rolandito viajó a Boston junto a familiares para visitar estaciones de policía, cuarteles de bomberos, escuelas y otros lugares, distribuyendo fotos del niño con la esperanza de obtener pistas. La foto de Rolandito incluso comenzó a circular ampliamente en Puerto Rico y la costa este de los Estados Unidos, incluso apareciendo en cartones de leche locales como parte de la campaña de búsqueda. Llegamos a febrero del 2000 y surgen confidencias, o sea, informaciones no verificadas que ubicaban al niño en la República Dominicana, posiblemente transportado en ferry. Pero tras indagar e investigar, no se encontró evidencia de su paradero allí. En enero del 2002, desde la cárcel, un exconfinado alegó que Gotay Valcárcel le había confesado, tras supuestas agresiones de otros presos, que había asesinado a Rolandito, degollándolo, y que había enterrado el cuerpo en una finca entre Toalta y Corozal. Las autoridades investigaron la finca mencionada, pero no hallaron evidencia ni restos humanos que corroboraran esa versión. Gotay, quien estaba preso por el caso de violencia doméstica,
nunca fue acusado formalmente por la desaparición del niño y posteriormente salió de la cárcel. El 17 de febrero de 2003, una vidente, una psíquica, aseguró que Rolandito había sido sepultado debajo de la casa de un familiar de Gotay en el sector del barrio Univón, en Morovis. Las autoridades tomaron en serio la visión de la mujer y realizaron excavaciones en el 2003 en la propiedad que les mencioné. Sin embargo, no se encontró rastro alguno. Y saltamos hasta el 22 de septiembre del 2006, donde nuevas búsquedas forenses se llevaron a cabo en el barrio Univón de Morovis, abarcando un perímetro de unos 20 pies alrededor de la zona indicada por la vidente, o sea, extendieron la búsqueda. Pero nuevamente no se encontró ninguna evidencia física de Rolandito. En febrero del 2008, un recluso entrevistado en un programa de televisión repitió alegaciones sobre Gotay Valcárcel, esta vez afirmando que el padrastro envenenó al niño con un puré y luego dispuso del cuerpo. Esta versión tampoco pudo ser corroborada por las autoridades. Y seguimos en el tiempo, en la línea del tiempo, hasta noviembre del 2010, cuando el negociado de investigaciones especiales, el NIE, allanó una residencia en el barrio Cuchillas de Cataño tras una pista que sugería un desenlace trágico. En el lugar se encontraron unas osamentas que en ese momento se pensó que podrían ser del niño. Incluso se habló de un posible rito de brujería relacionado con la desaparición del menor. Sin embargo, tras el análisis del Instituto de Ciencias Forenses, se confirmó que los huesos eran de animales. Incluso un cráneo hallado en la escena era falso. No había rastro humano que vinculara el hallazgo con Rolandito. En el 2014, Roberto Gotay Valcárcel fue arrestado en Corozal por agentes estatales debido a una orden de detención emitida por las autoridades del estado de Florida. Se supo que Gotay había sido sentenciado en el estado de la Florida por un caso de apropiación ilegal y había violado su probatoria al viajar a Puerto Rico sin permiso, lo que llevó a que lo arrestaran en la isla. Es importante señalar que este arresto no estuvo relacionado directamente con el caso de Rolandito, pero pudo confirmar el paradero de Gotay 15 años después de la desaparición. En abril del 2019, una nueva revisión del expediente del caso generó información previamente no investigada. Agentes entrevistaron a una persona que aportó una pista sobre el posible paradero de Rolandito en Toalta. Como resultado, ese día las autoridades inspeccionaron un pozo séptico en una urbanización de Toalta. Pero tras vaciarlo y excavar, no encontraron nada relevante. En el 2020 surgió una llamada confidencial anónima que indicó que un joven con gran parecido físico a cómo luciría Rolandito vivía en el estado de Florida, aislado y junto a una mujer mayor que él. Se decía que podía ser su aparente madre. Las agencias federales y la policía de Puerto Rico investigaron esta información junto con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos, pero la pista fue descartada al no poderse confirmar la identidad del joven. En noviembre del 2023, otra confidencia ubicó a un posible Rolandito adulto en Connecticut. Un confidente observó a un hombre de aproximadamente la edad de Rolandito, o sea que como que finales de sus 20 años, muy reservado, sin redes sociales y con una marca distintiva similar a una que tenía Rolandito. Antes de que las autoridades pudieran contactarlo, este hombre renunció a su trabajo y se perdió su rastro, quedando la investigación inconclusa en esa pista. Y llegamos
al 2024. Las autoridades puertorriqueñas, en coordinación con el FBI e Interpol, intensificaron la investigación de nuevas pistas que apuntaban a que Rolandito podría seguir con vida en Estados Unidos. Específicamente, se identificó por fotografías a un hombre joven en la región noreste de Estados Unidos que presentaba un gran parecido físico y la misma marca de nacimiento en la mano que tenía Rolandito. Este indicio renovó la esperanza de la familia y motivó un esfuerzo conjunto de agentes estatales y federales para localizar a dicha persona. Llegamos a julio del 2024, poco antes de cumplirse el 25 aniversario de la desaparición. Un equipo de investigadores viajó a Boston y logró encontrar al joven que se había señalado por la confidencia. El muchacho accedió voluntariamente a someterse a una prueba de ADN para determinar si en efecto era Rolando Salas Jusino. Días después, el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y la Interpol anunciaron que el resultado de ADN fue negativo, confirmando que dicho joven no era Rolando Salas Jusino. Pese a esta desilusión, las autoridades recalcaron que la pesquisa permanece abierta, la investigación está abierta y que continuarán investigando todas las confidencias que surjan sobre el caso. Las principales teorías del caso a lo largo de más de 2 décadas de la desaparición de Rolandito han dado paso a diversas teorías oficiales y extraoficiales sobre qué pudo haberle ocurrido. Les voy a mencionar algunas de las más discutidas. El secuestro por venganza familiar, o sea, la implicación del padrastro. Desde el principio, la teoría predominante ha sido que Roberto Gotay Valcárcel, resentido por su ruptura con la madre de Rolandito y en violación de la orden de alejamiento, secuestró al niño como represalia hacia Iris Jusino. Esta teoría se sustenta en el testimonio presencial del amiguito de Rolandito, quien identificó a Gotay como el hombre que se lo llevó, y en las propias acciones y amenazas previas de Gotay. Muchos sospechaban que Gotay podría haber ocultado o hecho daño al niño para lastimar a la madre. Sin embargo, pese a esas sospechas que son fundadas, que fueron con fundamento, esta hipótesis no ha podido probarse en tribunal por falta de evidencia física o corroboración independiente más allá del testigo menor. Recuerden que al ser un niño, cuando van en un contrainterrogatorio, podría ser un tanto difícil mantener la prueba con el testimonio solo del menor. Otra teoría es el homicidio y el encubrimiento. Dentro de la misma teoría anterior surgen varias versiones acerca de un posible final trágico para Rolandito a manos de su raptor. Y decimos raptor porque recuerden que hasta ahora es una teoría, una suposición, una hipótesis que el padrastro fue quien se lo llevó. Hasta que no hayan pruebas contundentes, no se puede señalar con nombre y apellido. Pero en la cárcel circularon rumores de que Gotay habría confesado, como ya vimos al principio, distintos modos de asesinar al niño. Un convicto afirmó que Gotay admitió haberlo matado con un cuchillo, como mencionamos, y que había enterrado el cuerpo en una finca remota, mientras otro aseguró que lo envenenó con comida, para luego deshacerse del cuerpo. Asimismo, en el 2010 circuló la teoría, realmente muy tétrica diría yo, pero la menciono porque está en la prensa y surgió como parte de la investigación, de que el niño había sido asesinado y sus restos fueron utilizados en rituales de brujería. Esto a raíz de unos huesos que yo creo que se hallaron en Cataño y que finalmente resultaron ser de animales. Ninguna de estas narrativas pudo ser comprobada. Las búsquedas en los lugares mencionados no rindieron evidencia forense del menor.
y las supuestas confesiones de Gotay nunca pudieron ser verificadas oficialmente. Hasta hoy, hasta el día de hoy, no se han encontrado restos humanos vinculados a Rolandito, lo que deja abierta la posibilidad de que siga con vida. Otra teoría es la del secuestro con vida, un traslado a otro lugar y una nueva identidad. Esta teoría persistente de que Rolandito sobrevivió al secuestro y fue criado en secreto, lejos de Puerto Rico. Esto es porque nunca se halló su cuerpo. Sus padres y algunos investigadores han mantenido la esperanza de que realmente esté vivo. Se ha especulado, y realmente pienso que todo Puerto Rico mantiene esta esperanza, se ha especulado que Gotay Valcárcel pudo haber entregado o llevado al niño con familiares o conocidos fuera del país. De hecho, desde los primeros meses hubo informes de posibles avistamientos en Estados Unidos, como el caso del niño visto en Connecticut, el cual les mencioné en 1999, que según el atestigo decía que el niño le dijo que era Rolandito. Con los años llegaron confidencias ubicándolo en lugares como República Dominicana, que les mencioné anteriormente, y la Florida. Aunque han sido falsas alarmas, realmente no podemos descartar que haya sido cierto y que simplemente no se haya dado todavía con dónde es que está realmente el menor. Que ahora no sería un menor, sería ya un adulto, pero en aquel momento cuando se dieron las investigaciones y se viajó, recuerden que les mencioné que el papá, que Rolando Salas, viajó a Boston por unas confidencias y que también las agencias que estaban investigando fueron en determinado momento a la República Dominicana a investigar. En ambas instancias todavía Rolandito era menor de edad. En la Florida, ¿no? Y las confidencias recientes son las que lo ubican ya como un adulto. Y hasta ahora pues tampoco hemos dado con él. La teoría de que sobrevivió al secuestro tomó más fuerza en esto que les mencioné entre el 23 y el 24, con las pistas de ese hombre de una edad similar en los Estados Unidos que tenía una marca de nacimiento igual a la que tenía el niño. Esto sugiere lo que ya mencionamos de que Rolandito pudo haber crecido bajo otra identidad. Incluso se contempló la posibilidad que de estar vivo, él mismo evite ser encontrado, ya sea por no conocer sus verdaderos orígenes o por algún tipo de síndrome de Estocolmo o lealtad hacia quien lo crió. Las autoridades han declarado que no descartan que Rolandito, sabiendo de la búsqueda, esté evadiendo a la justicia intencionalmente y que de localizarlo respetarían si él decide no revelar su identidad públicamente. Esta teoría plantea que Rolandito pudo haber crecido como otra persona, ajeno a su familia biológica, lo que explicaría por qué nunca se ha sabido de él, a pesar de los esfuerzos internacionales de encontrarlo. Otras teorías marginales, además de las principales líneas antes que descritas, ¿no? Las que les acabo de mencionar, pero han sido teorías más especulativas. Algunas personas sugirieron la participación de una red de tráfico de menores, aunque realmente no hubo indicios reales de que Rolandito fuera víctima de secuestro por extraños fuera del entorno familiar. Otra teoría insinúa una complicidad interna, por ejemplo, que alguien cercano a la familia facilitó el secuestro. Pero la investigación realmente siempre giró en torno a la figura de Gotay como sospechoso principal. Ninguna teoría alternativa ha presentado evidencia sólida. O sea, nada de lo que se ha investigado realmente ha dicho que puede ser un indicio certero, y las autoridades se han concentrado en las hipótesis con mayor sustento, con mayor lógica. Vamos a ir sobre los sospechosos que han sido vinculados. Por supuesto, Roberto Gotay Valcárcel ha sido desde el inicio, desde el comienzo, el principal y único sospechoso formal en la desaparición de Rolandito. Gotay fue la expareja de Iris Jusino, la mamá del niño,
y convivió un tiempo con Rolandito como una figura paterna, por lo que el menor realmente le tenía confianza. Varios elementos lo señalaron desde temprano en la investigación. El amiguito testigo que describió el vehículo y reconoció a Gotay como el papá que se llevó a Rolandito del parque. Esta identificación, aunque es fuerte, como vino de un niño de tan solo 5 años, pues los fiscales consideraron que no bastaba por sí sola para radicar cargos sin apoyo de evidencia adicional o de más testigos. De adulto, ese niño mantiene su relato, pero legalmente se necesitaba algo más sólido que su testimonio infantil. O sea, esto implica que aunque hoy día, obviamente, ese niño también es un hombre joven de la edad de Rolandito, prácticamente de la edad de Rolandito, de un año mayor creo, como su testimonio era de un niño de 5 años, realmente continúa teniendo que tener algo más, una evidencia más sólida. Gotay sí tenía un motivo. Recuérdense que horas antes había intentado llevarse al niño y la madre se lo impidió en medio de un historial de violencia doméstica. Incluso le había amenazado a Iris Jusino con aquel voy a hacerte daño con lo que más te duele. Esto obviamente sugiere una posible venganza contra la mamá usando al menor. Al ser interrogado, Gotay no pasó la prueba de polígrafo y se vio que estaba mintiendo. También incurrió en varias contradicciones, aunque sí admitió la amenaza, le restó importancia calificándola de una broma. Su vehículo fue ocupado y analizado en búsqueda de pistas, de pistas forenses, pero aparentemente no se encontraron rastros definitivos, o sea, no se encontró ni sangre ni fibras que lo incriminaran, o al menos no se ha divulgado tal evidencia. Recuerden que no necesariamente porque no veamos algo en la prensa o en un informe no significa que allá tengan evidencia clasificada que pertinentemente mantengan aparte. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel por el caso de violencia doméstica, varios prisioneros declararon que Gotay hizo comentarios incriminantes sobre Rolandito. Esos presos afirmaron que Gotay confesó supuestamente haber matado al niño en versiones diferentes que ya les dije. Sin embargo, tales testimonios son como yo escuché, él dijo o dijeron tal cosa y no pudieron corroborarse. Pudieron haber sido rumores de cárcel o intentos de esos reclusos incluso por ganar beneficios, por lo que legalmente no prosperaron. En 25 años nunca se ha acusado formalmente a Gotay por la desaparición, debido a esa falta de pruebas directas. No se han identificado otros sospechosos con un móvil o vínculo claro al caso. Sí, las autoridades han mantenido la investigación abierta, pero realmente Gotay sigue siendo extraoficialmente la persona de interés. Es importante señalar que Gotay recuperó su libertad tras cumplir condena por otros delitos y en la actualidad su paradero es incierto. Su nombre incluso llegó a ser eliminado del registro de ofensores sexuales tiempo después, realmente desconociéndose detalles de su vida actual. Pese a no haber cargos, la sombra de la sospecha sobre él persiste en la opinión pública y entre los investigadores que han revisitado el expediente a través de los años. Ok. Hipótesis o líneas investigativas relevantes relevantes a la falta de certezas, a esta investigación oficial. Se han contemplado varias hipótesis sobre el destino de Rolandito. Estoy tratando de ir cubriendo todos, los pormenores de un caso que realmente ha estado vivo en la memoria colectiva de Puerto Rico desde el 99 y que realmente hemos escuchado una y otra vez. Estas líneas de trabajo han guiado
los esfuerzos de las autoridades en distintos momentos. O sea, se ha investigado, como ya les dije, el secuestro doméstico con un traslado fuera de Puerto Rico. La primera hipótesis manejada fue que el niño, de hecho, pudo haber sido sacado de la isla poco rápido después del secuestro. Esa fue la primera teoría del caso. Y que lo hizo el propio Gotay o u otra persona relacionada a él. Esto explicaría por qué no se encontró rastros en las cercanías. Basados en esta hipótesis, que como les dije fue la primera, desde el 1999 la policía involucró a estas agencias federales para buscar a Rolandito en los Estados Unidos y áreas adyacentes. El FBI y el Interpol, como ya les mencioné, activaron alertas internacionales y de hecho colaboraron en verificar posibles avistamientos. Por ejemplo, se investigó la posibilidad de que Gotay hubiese llevado a Rolandito con familiares o en la costa este, porque él tenía, en la costa este de Estados Unidos, él tenía vínculos en Massachusetts y Connecticut. Y recuerden que la señora dijo que había visto un niño, que un niño se le había acercado en Connecticut diciéndole, yo soy Rolandito. Pues nada, esta hipótesis, como ya vimos, la investigaron, viajaron a dichos estados para entrevistar al hijo adulto de Gotay y a su exesposa. Y ninguno admitió tener al niño oculto y ambos pasaron las pruebas de polígrafo. Lo que no aportó evidencias para esa teoría, esa primera teoría de que inmediatamente que él lo secuestró, lo sacó fuera del país. Aún así, esta hipótesis de un traslado al extranjero no se ha descartado del todo. Y también se examinó, se verificó la ruta marítima, porque se consideró que Rolandito podría haber salido de Puerto Rico en un ferry hacia República Dominicana poco después, rapidito de desaparecer. Pero verificaron las listas de pasajeros y otros indicios que ellos van, ¿verdad?, analizando, y no surgió tampoco nada concluyente. Otra hipótesis y que se ha tratado de investigar es que del encubrimiento local, o sea, de la destrucción de evidencia. Porque si él lo dejó en Puerto Rico o lo asesinó el mismo día de su desaparición y ocultó el cuerpo en algún lugar remoto o de difícil acceso, alguien quizás lo ayudó. Así es que esa es otra teoría. Alguien que lo haya ayudado a raptar al niño y mantenerlo en Puerto Rico para después sacarlo, aunque sea poco tiempo después, o si él asesinó al niño. A lo largo de todos estos años, múltiples operativos de búsquedas de restos en áreas rurales y viviendas asociadas a él, al sospechoso, a Gotay, las han hecho y no han tenido efecto, o sea, no han encontrado nada. Excavaron, terrenos baldíos, pozos sépticos, patios de residencia, sitios que señalaron por confidencia o también por instinto, que están investigando algo y dicen, vamos a verificar aquí. Y todos estos esfuerzos han resultado infructuosos. La ausencia de hallazgos significativos sugiere o bien, Dios mío, una ocultación muy bien ejecutada, o sea, que realmente Rolandito no estaba muerto y lo sacaron muy bien y las personas se han mantenido en silencio, o que él ocultó el cuerpo definitivamente, exageradamente bien y tampoco se ha dado con el lugar de los hechos. Los lugares vinculados a Gotay que se han analizado no han arrojado tampoco, igual que el auto de él, ningún tipo de sangre o de fibra que se pueda vincular a Gotay con los hechos. Rolandito sigue con vida. Esa es la hipótesis que ahora mismo prevalece. Con el paso del tiempo y el fracaso de las búsquedas de un cuerpo, de un cadáver, la línea investigativa cobró ese giro esperanzador. Trabajar
bajo esta presunción de que Rolandito está vivo. Actualmente las autoridades están enfocadas en localizar a un adulto joven que encaje con las características de Rolando Salas Jusino. Esto siempre en base a inteligencia que se recopila. Esta hipótesis se ha fortalecido con información recibida o que se recibió entre el 2023 y el 2024. Los investigadores del CIC de Bayamón, en conjunto con el negociado de la policía, con el FBI e Interpol, van a continuar siguiendo pistas y continúan siguiendo pistas en los Estados Unidos. Pistas que sugieren que alguien de la edad de Rolandito, con rasgos físicos y un lunar idéntico al suyo, podría ser él. La teoría es que quizás el niño fue criado, como ya les mencioné, con otra identidad. O incluso él quizás sabe quién es, como ya lo discutimos, pero haya decidido mantenerse oculto. No se descarta ninguna posibilidad. Las autoridades han dejado claro que analizan cada confidencia, por improbable que parezca, desde quienes lo ponen con vida hasta quienes lo dan por muerto. Tenemos que mantenernos todos los frentes abiertos. Esta postura dual, o sea, que es doble, de investigar tanto si está vivo como si no, permite que la pesquisa no termine. Cada día, ¿no? En cada día la prioridad investigativa es dar con ese individuo sospechoso, localizado inicialmente en la región noreste de Estados Unidos, pero que pudo haberse movido del lugar, y realizar pruebas de ADN que puedan confirmar su identidad. Aunque el primer intento en Boston resultó negativo, en julio del 2024, tiempo después cuando se regresa, la esperanza de hallar a Rolandito con vida permanece y las autoridades continúan siguiendo nuevas pistas en esa dirección. Bueno, el caso de Rolandito, como les he dicho, que se ha mantenido activo por 25 años como una investigación de persona desaparecida, sin resolverse si fue homicidio o secuestro agravado. La falta de pruebas definitivas ha obligado a manejar múltiples escenarios a la misma vez. En el 2024 y hoy día, con estas nuevas tecnologías y las cooperaciones internacionales, la investigación se reenergizó y se siguen revisando más de 10 cajas de expediente histórico. Actualmente hay más de 10 cajas de expediente histórico para enlazar datos pasados que pudieran haberse escapado. Recuérdense que si yo les cuento algo o yo investigo algo, yo lo veo desde una mirada. Pero obviamente si viene otra persona a investigar lo mismo, posiblemente se fije en otras cosas. Entrevistas pendientes se han estado realizando a todos los que estuvieran cerca del suceso. O sea, se están rehaciendo estas entrevistas, ¿no? Incluyendo intentos de recontactar al amiguito testigo ya adulto, el cual de adulto ya había dicho lo mismo. Están volviendo a contactarlo. Así es que realmente el caso de Rolandito ha estado vivo desde que pasó, y yo entiendo que por eso mismo he tenido que repetir en varias ocasiones que desde el comienzo se investigó ambas cosas. La investigación ha sido dual desde el comienzo y creo que eso lo he podido ir llevando en este episodio, según me han escuchado repetir, que se ha investigado la posibilidad de que Rolandito haya sido secuestrado y asesinado inmediatamente, que haya sido secuestrado y ocultado y llevado y trasladado a la República Dominicana o al este de los Estados Unidos. Esta investigación, que sea dual y cada vez que surge una confidencia se investiga sin descartar la otra posibilidad, es lo que ha permitido que la memoria de Rolandito, la investigación de Rolandito, siga viva. ¿Y saben por qué? Porque es que es increíble que 25 años después, casi 26, no hayamos podido encontrar otra
evidencia. Me parece sumamente impactante. En cada hipótesis que se ha contemplado, el común denominador es que hubo un responsable de la desaparición. No se ha considerado en ningún momento que Rolandito se haya perdido solo. Por eso, se ha instado públicamente a quien tenga información, incluyendo al posible culpable, a que confiese o la comparta. Esto garantiza un tratamiento justo en la investigación. El llamado de las autoridades es claro. Cualquier dato, por más trivial que les parezca, podría ser la clave para resolver finalmente este caso que ha marcado a Puerto Rico. Pero al comienzo del episodio yo les comenté de un hilo por desenredar y les mencioné la violencia. Pero el tipo de violencia que les comenté al comienzo tiene nombre y apellido. Violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. Un ejemplo devastador de este tipo de violencia fue el caso de José Bretón, el crimen que cubrí en el episodio número 7 aquí en el Hilo del Crimen y que lo tienen aquí por el canal de GW5. Bretón fue condenado a 40 años de cárcel por haber asesinado a sus hijos en el 2011. Al confirmar la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía destacó por escrito que el acusado no mató porque quisiera la muerte de Ruth y José, sino para hacer sufrir a su madre, la verdadera víctima en el ánimo del acusado. O sea, el fin último de Bretón era hacer sufrir a la madre. Un punto importante es que se consideran asesinatos de hijos o hijas como casos de violencia vicaria siempre y cuando la madre no haya sido asesinada en el mismo suceso. ¿Por qué? Porque según el ánimo del victimario, la madre solo sufrirá si permanece viva para vivir la pérdida de lo que más quiere. Si la madre está incluida en los asesinatos, es violencia pero de tipo feminicidio. La violencia vicaria puede tener diversas manifestaciones, pero entre las más comunes se encuentran amenazas de llevarse a los niños y niñas. No los vas a volver a ver nunca más. Amenaza de quitarle la custodia a la madre o incluso amenazas de matarlo, como hizo Roberto Gotay. Aprovechar la presencia de los hijos e hijas para insultar a la madre, hablar mal de ella, humillarla o amenazarla. Utilizar los momentos de las visitas para inventarse información dolorosa acerca de los menores o la ausencia o evitar dar información importante que él tenga durante esos días con el fin de que la madre tenga problemas posteriores o sufra. En el caso de Rolandito, Roberto Gotay le hizo días antes la amenaza a Iris Jusino de te voy a hacer daño con lo que más te duele, tras ella no querer continuar la relación. Una característica de la violencia vicaria es que los agresores durante la relación han ejercido la violencia de otra forma, ya sea violencia física, violencia emocional, psicológica, económica, y cuando la mujer identifica las violencias y se separa o se divorcia, el agresor utiliza a los hijos como medio, como instrumento para continuar violentando. Recordemos, en el caso de Rolandito, no solo la amenaza, ¿okay? No solo está la amenaza que Roberto le hizo a Iris Jusino, sino que en adición, Iris le tenía una orden de protección por ley 54 por violencia doméstica. Y es justo gracias a esta orden de protección que se pudo someter a Roberto Gotay ante la ley y cumplió 10 años de prisión por violar dicha orden.
Aunque el fin de la sentencia por el delito de Ley 54 no solo era el de hacerlo cumplir por dicho delito, sino ganar tiempo en lo que se continuaba la investigación de la desaparición del menor, siendo él el principal sospechoso. Ahora bien, ese término de violencia vicaria lo acuñó, o sea, le puso nombre al concepto la psicóloga forense argentina Sonia Vaccaro. Por supuesto que no todo maltrato infantil es violencia vicaria. Para comprender si es o no es una violencia vicaria, es necesario encontrar la causa de la violencia. Si la violencia hacia los hijos se realiza para dañar a la madre. No puedo terminar el desenredo del hilo sin antes responder el dato de la pregunta que sé que está permeando en el aire. ¿Y si la violencia la ejerce la mujer? La misma Vaccaro ha aclarado que mujeres que atacan a sus hijos por desequilibrio mental o por otra causa, las ha habido toda la vida. Pero no se trata de un patrón de comportamiento social, como ocurre con la violencia de género hacia las mujeres. Esa es la diferencia de las violencias de género cuando es ejercida por una mujer. No es la norma, es la excepción. Y si es un hecho aislado, se debe analizar como tal. Pero si buscamos la data, las estadísticas, mira, si agarras los periódicos, si piensas en tu familia, en el contorno familiar, en amigos, en conocidos, ya sean cercanos o lejanos, vas a darte cuenta de que la norma es que sea el hombre el agresor y no porque biológicamente sean agresores. Es algo social, pero eso es un tema para otro podcast. Para pensar, y ya despidiéndonos, Rolandito aún permanece desaparecido. Han habido sospechas de que permanece vivo fuera del país. Siendo ese el caso y siendo ya un adulto, está la interrogante si desearía o no ser encontrado. Rolandito era tan solo un niño, casi un infante, cuando se lo llevaron del parque de su hogar. Es una gran probabilidad que quien se lo llevó le haya dicho una historia ficticia de por qué ya no iba a ver a sus padres. En este caso, ¿acaso no sería para esa madre y ese padre que jamás han perdido la esperanza de encontrarlo con vida como volverlo a perder? Sí, por supuesto que estoy segura que como madre desearía saber que está bien, aunque ya no se quisiera relacionar conmigo. Pero es un dato para pensar. A 25 años, casi 26 de esta tragedia, los hilos de este crimen continúan sin haberse desenredado. No se han desenredado del todo. Si piensas que eres víctima de violencia vicaria o si necesitas orientación sobre el tema, llama a la coordinadora Paz para la Mujer al 787-281-7579. 787-281-7579. Una mano amiga te pondrá en contacto con algún recurso que te puede ayudar a identificar si es o no es tu caso un caso de violencia vicaria. Eso es todo, criminautas. Recuerden por favor las redes, denle like. Disculpen que he sido repetitiva en este episodio. Lo que sucede es que me pareció sumamente importante recordarles o darles distintos ángulos en los cuales realmente todo nos llevaba a lo mismo. Todas las hipótesis, aún si era Rolandito perdiendo la vida justo después del secuestro o era Rolandito fuera de Puerto Rico, el único sospechoso fue Roberto Gotay Valcárcel. Eso no significa que
sea culpable, lo sé, y tenemos que respetar la presunción de inocencia. Pero ¿saben a qué aspiro? Aspiro a que haya alguien, además de esta señora que pudo dar la confidencia de Connecticut, haya alguien que haya visto algo, que recuerde cualquier cosa y que podamos darle paz a estos padres que no han dejado de buscar a su hijo tras casi 26 años. Por favor, entren a GW5, denle like al episodio, me comentan lo que piensan, me pueden poner ahí qué otro caso quisieran que investiguen, denle like al canal. Y eso es todo. Hasta pronto, criminautas.